pasos de la tentación. En Santiago capítulo 1, versículos del 12 al 15, así dice la palabra de Dios. Bienaventurado, o sea, dichoso y feliz, en otras palabras, el varón que soporta o que aguanta o que resiste la tentación. Porque cuando haya resistido o aguantado o soportado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia licencia, por favor apúntenla, es la palabra griega epitumia, es una palabra importantísima, epitumia, que significa deseos sin control. Cada vez que vean esta palabra rara en el Nuevo Testamento, concupiscencia, es la palabra deseos incontrolados, o impulsos, se podría también decir, impulsos sin control. Cada uno es tentado cuando de sus propios impulsos no controlados es atraído y seducido. Entonces, estos impulsos, ¿verdad?, sin control, después de que ha concebido, dan a luz al pecado. El pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos al libro del Génesis capítulo 3 y vamos a examinar en esta mañana, porque si queremos aprender algo en la Biblia, no hay nada mejor que aprenderlo desde el principio de la humanidad, donde se establecen los patrones para que podamos nosotros desarrollar el tema que quisiéramos abordar. La Biblia nos revela de qué manera fue atacada la primer pareja humana y las causas por las cuales Eva principalmente fue seducida por el pecado. La tentación que le fue presentada a Eva y Adán es exactamente la misma que todos nosotros enfrentamos, porque la naturaleza humana es la misma. De la misma manera, la estrategia de Satanás para atacarnos no ha cambiado. Entonces, tenemos el precioso libro de la Biblia para que podamos investigar, conocer. Es como un manual en la universidad, como un manual de aprendizaje. Tenemos todos los secretos de la milicia, de las guerras, de estrategias espirituales. Dios nos dejó la Biblia para que nosotros aprendiésemos a conocernos a nosotros mismos y a poder discernir el ataque del enemigo. En 2 Corintios dice el apóstol Pablo, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. O sea, si algún cristiano es atacado por el diablo, y el cristiano dice, es que yo no sabía que me iba a atacar de esa manera, es porque el cristiano va a morir sin conocimiento. El cristiano no sabe ni reconoció al enemigo porque no quiso aprender ni estudiar la Biblia. Todos los cristianos en esta época que estamos viviendo, que no les interesa leer la Biblia, que no se disipulan, no toman diplomados, van a ser atacados, van a ser seducidos, porque no van a tener la capacidad de reconocer las estrategias del enemigo. Veamos aquí en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5, los primeros pasos de la tentación. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis,
sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vamos a ver en primer lugar en esta mañana, en este estudio, que la tentación siempre comienza en el área de los pensamientos. La tentación siempre comienza en el área de los pensamientos. La primera tentación que Eva enfrentó fue en el área mental. Porque aquí en nuestra cabecita, en nuestra mente, la Biblia dice que ahí se libra, ahí se encuentra el campo de nuestra guerra espiritual, de nuestra batalla. Dios nos ha dado un cerebro para que nosotros podamos tomar una decisión hacia la bendición o hacia la maldición, escoger el bien o escoger el mal. Esto es lo que nos hace seres responsables, morales, delante de Dios. Los animales, el conejo, el chango, el orangután, el león, la jirafa, el rinoceronte, los pajaritos, no tienen en su cerebro esta capacidad otorgada por Dios solamente a los seres humanos. Entonces, tú tienes que entender en tu vida cristiana que si es el cerebro, el campo, la mente, el campo de batalla, mi mente tiene que ser comenzada a controlar. Tengo que comenzar a entender que yo puedo ver una cosa y rehusarme a ver. Tengo que aprender que puedo aprender a razonar, a racionalizar verdaderamente lo que es bueno y lo que es malo delante de Dios. Y tengo que aprender a dominar mis pensamientos. Decía hace muchos años un predicador: no podemos evitar que haya pajaritos arriba de la mente, de la cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. O sea, no podemos evitar muchas veces malos pensamientos, pero si tienes la capacidad para poder decir, no quiero seguir pensando en eso. Porque si sigues pensando en eso que tú sabes que es malo, entonces comienza el diablo a ganar ventaja, le abres la puerta, le cedes terreno para que te ataque con mucha más fuerza, y él comienza a levantar a los pensamientos fortalezas espirituales que después van a ser muy difíciles de poder ser derribadas. Tú ves en la televisión una película con pornografía o con escenas fuertes y te le quedas mirando y tú tienes la capacidad para decir, le cambio de canal, le aprieto el botón, no quiero ver eso. Si tú te detienes a ver eso, te comienzas a ser seducido, te comienza a gustar porque es agradable. Oye, si el pecado no fuera agradable, nadie caería en el pecado. El pecado es rico, sabroso. Si no fuera así, nadie le gustaría pecar. El pecado nos ofrece un banquete, nos ofrece deleites, pero temporales, que consecuencias después de las cuales nos hace sufrir a nosotros, a nuestro matrimonio y a nuestra familia. Vemos pues que estos pensamientos, el primer paso para el pecado, son los pensamientos sugestivos, atractivos y engañadores, y veamos cómo notamos esta primera tentación humana. En primer lugar, vamos a observar lo siguiente. Cuando Eva fue atacada por Satanás, ¿dónde estaba Adán? Vemos que ella estaba sola. Vean ustedes la estrategia del diablo. ¿Por qué no la atacó cuando estaban los dos? La atacó cuando ella estaba sola. Eva se había separado de su esposo, o tal vez él
la había dejado sola. Cuidado cuando una mujer o un varón se separan para andar vagando solos o solas. Y principalmente en lugares o con amistades peligrosas. Porque precisamente el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y no pierde un minuto de su vida con el ejército que tiene de demonios, está buscando precisamente esas oportunidades donde tú viajas solo en el avión, donde te hospedas tú solo en un hotel, donde no está tu esposa, para atacarte con pensamientos y decirte: prende la televisión y ve pornografía. O hazle caso a la muchacha en el avión que te tiró los canes, o comienza el enemigo a atacarnos, pero siempre él lo hace cuando estamos solos. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 5, el apóstol Pablo, 1 Corintios 7, 5, les da un consejo a los matrimonios. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración, y vuélvanse a juntar, vuélvanse a unir en uno, para que ¿qué? Para que no los tiente Satanás. Ahí está Pablo afirmando lo que se enseña desde el principio en el libro del Génesis. Mujeres, no usen el sexo como un chicote contra sus esposos. Pues ahora no me compraste el vestido, pues ahora nananay. Esta noche se va a dormir al patio con el perro. Qué peligroso es cuando una mujer se comienza a negar en el área física a su esposo. A no ser, ¿verdad?, que verdaderamente si una mujer, por ejemplo, sabe que su esposo está en adulterio, y si una mujer de las que nos están escuchando sabe que su esposo tiene un amante, tú no tienes, escúchame mujer con mucho cuidado, tú no tienes por qué tener relaciones con tu esposo. Porque primero lo mandas a que se haga un examen contra el SIDA y a que deje el amante, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, antes de acostarte con tu esposo. Entonces, cuando tu esposo tú sabes que tiene un amante, te me vas a inspeccionar, quiero saber si estás arrepentido, vamos con los pastores para que te chequen y te verifiquen, te pasen verificación, y entonces podremos otra vez iniciar nuestra vida normal. Ahora también, ¿verdad?, hay muchas esposas que se sienten usadas, ¿verdad?, y abusadas y hasta violadas, porque también los esposos pueden violar a su esposa. Estoy hablando en condiciones normales, no me vayan a malentender. Si es un matrimonio normal, ¿verdad?, y ella por X o causas no quiere tener relaciones contigo y tiene problemas genéticos o tiene problemas fisiológicos, y el psicólogo el genetista te aconseja que tú, ginecólogo, que no tengas relaciones por tal cosa, eso está justificado. Pero en condiciones normales es peligrosísimo, sobre todo en los matrimonios, cuando él tiene que viajar mucho. Que se va 15 días a Monterrey y se va 15 días con Tatascos, y me dicen los hermanos, me voy a Estados Unidos a conseguir trabajo, y tu familia se queda aquí. ¿Cuánto tiempo? 3, 4 meses. Eso no está en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque allá en Estados Unidos el diablo va a atacar a tu esposo, y cuando esté aquí en México la va a atacar a ella también. El diablo busca cuando estamos solos para atacarnos. En segundo lugar, ella estaba donde no debería estar. ¿En dónde la encontró Satanás? Junto al árbol prohibido. O sea, ya Eva le comenzó a echar el ojo. Ya está Eva, ¿verdad? Pues le daba la vuelta al árbol. ¿Y por qué me dirá Dios que no lo pruebe? ¿Y qué tendrá de malo este árbol? Y ahí estaba, y ahí la encontró Satanás, y aprovechó también el diablo para atacarla en el lugar equivocado. Muchos de nosotros también, de la misma manera que ella, nos alejamos de nuestros seres queridos para andar en lugares prohibidos o tener amigos peligrosos.
Mis amigos, mi esposa los tiene que conocer, y las amigas de ella, yo las tengo que conocer. Porque cuando yo me separo de mi esposa o tú te separas de tu esposo y comienzas a andar en lugares prohibidos y te vas a un lugar, a un bar, por ejemplo, tú solo con tus amigos, ¿qué estás haciendo ahí sin tu esposo? Y con tus amigos vas a ser tentado, sobre todo después de 1 o 2 tragos. ¿Qué haces sin tu esposo en esa disco o en esa fiesta donde tu esposo no está? ¿Qué estás haciendo ahí? Vas a ser tentada. El diablo sabe que cuando entramos o andamos con amistades peligrosas, es una oportunidad que él no se pierde para lanzarnos misiles y que podamos caer en la tentación. En tercer lugar, ella no estaba consciente, desde luego, que podía caer en la tentación. La pobre inocente de Eva. Nunca creemos, ninguno de nosotros, que vamos a caer. Por eso jugamos con el pecado. En Proverbios, el rey Salomón, con la grande experiencia que él tenía, capítulo 6, escribió esta advertencia basado en el libro del Génesis. Proverbios 6, 27 y 28. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? O sea, ¿quién puede estar jugando con carbones y estar jugando con fuego sin que en algún momento te vayas a quemar? Eso les ha pasado a todos los magos, como el gran Houdini, que a principios del siglo XX, Houdini era un mago increíble, se metía, lo amarraban con cadenas, los que vuelan en motocicletas sobre 5 o 100 carros, todos aquellos, los clavadistas de la quebrada, todos aquellos que juegan con el peligro, los corredores de coches, los luchadores, tarde o temprano se lastiman o se matan. Porque no puedes jugar con aquello que te va a acabar quemando o matando. ¿Jugará alguien con fuego sin que sus vestidos ardan? Ahora dice el versículo 28, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Qué respondemos a estas preguntas? No, tarde o temprano vas a caer, te vas a quemar, vas a caer en la tentación. Así es el que se llega a la mujer que no es suya. Una persona que cae en adulterio nunca cae de repente. Ya tenías semanas, ya tenías meses en el área de los pensamientos, viéndole las piernas a tu secretaria, viendo revistas pornográficas, jugando con una mujer que no es tu esposa y ahí la tenías acariciando de hace 1 o 2 meses, o también una mujer con un hombre. Cuando los pensamientos comienzan a ser aceptados y comenzamos a jugar con ellos y creemos que podemos entretener esos pensamientos y jugar a la pirinola aquí arriba con ellos, vamos tarde o temprano a caer en el adulterio. Un muchacho y una muchacha no caen de repente con su novio en la fornicación. Ya tenías 2 o 3 semanas que le permitiste a ese muchacho tocarte. Así comienza todo. Comenzó con un dedito y la mano llegó. Así dice la canción, ¿verdad? Y después el muchacho le permitiste que subiera la mano, ya te agarró el hombro. Y de repente le permites la mano para que te toque las partes sensibles y sin que te des cuenta te vas debilitando. No eres capaz, escúchame muchacha, ninguna mujer, ningún ser humano es capaz de poder escapar de la tentación sin la ayuda de Dios. Porque la carne es débil, 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 débil. Y si no te conoces y no sabes cuán débil es tu carne, no vas a jugar con el pecado. Es interesante que en 2 de Pedro 2 dice la Biblia que sabe Dios librar de tentación a los piadosos. El otro día me platicaba un hermano y me decía, Armando, yo venía en el avión y era un pastor el que me compartió esto, venía en el avión
y venía de unas conferencias, y la noche anterior de que me iba a regresar a México, a mi casa, estaba yo verdaderamente fortalecido en el Señor. ¿Y qué crees? Que me toca junto al avión una muchacha, una americana, que comienza a jugar conmigo, joven, echarme los perros. Y de veras en ese momento yo me sentí verdaderamente que podía caer en la tentación. Y quiero confesarte que lo que me impidió caer en la tentación es que en el momento en que la tuve a ella, yo estaba fuerte espiritualmente. Pero si yo esa mañana o esa noche, me dijo este pastor, me hubiera subido al avión y no cuido mi comunión diaria con Dios, y no oro, y no busco al Señor en oración y continuamente en comunión con Él, entonces Dios no se hace responsable de nosotros. ¿Sabe Dios librar de tentación a los que viven cerca de Él? Entonces no esperes escaparte de las tentaciones si tú no tienes una comunión continua y diaria con Dios. Comienzas a alejarte de la Biblia, comienzas a enfriar tu vida de oración, sin que te des cuenta, te vas alejando. Al alejarte de la Biblia, nos alejamos de Dios, porque Dios es su palabra y su palabra es la Biblia. No puedo divorciar a Dios de su palabra, porque es el contacto que yo tengo con Dios es a través de la Biblia. Dejo la Biblia y dejo mi comunión con Dios y me comienzo a enfriar. Y al enfriarme voy a tener tentaciones sin número por todos lados. Y voy a caer. Y no le voy a echar la culpa a Dios. Él no me tentó. Tú te fuiste y caíste en el pecado y fornicaste con tu novio y tu pancita te está creciendo y caíste en el adulterio porque tú escogiste alejarte de mí. Y yo no pude intervenir para librarte porque tú tenías varios días, varias semanas que ya no te importaba saber que solo Dios yo te puedo fortalecer y librar de los peligros. ¿Sabe Dios librar de tentación? A los piadosos. A los que no son piadosos, a los que no viven cerca de Él, tarde o temprano se van a quemar con el fuego. Es interesante que dice en el versículo 32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Se le clasifica dentro de las personas tontas, necias, sin comprensión. En su mente, la persona que cayó en adulterio nunca entendió que separados de Cristo nada podemos hacer. La muchacha no entendió, el muchacho no entendió que separados de Dios nada podemos hacer. Tenemos que entender qué débiles somos. Todos. Pablo decía en Filipenses capítulo 3, yo soy de los que no confían en la carne. Cristo en el huerto de Getsemaní invitó a los discípulos a orar y les dijo, velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está presto, pero la carne es débil, débil, débil. La sugerencia del diablo, pues, era que ella se estaba perdiendo de algo bueno, porque siempre el ataque viene por ahí, te estás perdiendo de algo bueno, que el fruto prohibido es delicioso, que Dios no nos quiere hacer felices porque nos prohíbe todo, y que no debería perderse lo que se miraba bueno, sabía bueno y le gustaba. Y es la filosofía del siglo XXI, si te gusta, hazlo. ¿No es verdad? Si te gusta, aviéntate el clavado. Pero no se trata de que los impulsos y por lo que me guste o por lo que entra en mis ojos sea necesariamente agradable a los ojos de Dios. Sino tenemos que ser fieles a lo que la palabra de Dios nos dice. En segundo lugar, la tentación, regresamos a Génesis, no solamente viene en el área de los pensamientos, sino que en segundo lugar viene cuando comenzamos a racionalizar la palabra de Dios. En segundo lugar, la tentación viene cuando comenzamos a racionalizar la palabra de Dios. Cuando comenzamos nosotros a argumentar con Dios. Bueno, es que irme con mi novio no es malo. Él me dijo que necesitamos probarnos.
Oye, una canita al aire, ahorita estoy en Argentina, estoy en Chile, estoy en Estados Unidos, nadie me ve. ¿Me puedo ir a un prostíbulo? Nadie me ve, al cambio que pues, ¿verdad? Bueno, es que si de vez en cuando hay alguien aquí fuera que no es mi esposa, una muchacha que es atractiva, me comienza a gustar y comienzo a pensar en ella. ¿Qué hay de malo en pensar en esa muchacha, imaginarme que estoy con ella? Lo que se llaman fantasías sexuales o fantasías de adulterio. Y es cuando comenzamos nosotros a caer y a prepararnos psicológicamente para caer en la tentación. No debemos nunca permitir que sea nuestra racionalización la que gobierne, sino la palabra de Dios. Nuestro corazón es perverso y engañoso, más que todas las cosas. Miren ustedes en Jeremías capítulo 17, y les voy a compartir rápidamente el significado en el original hebreo, porque es precioso de lo que Dios nos quiere decir. En Jeremías 17, versículo 9, dice la Biblia, engañoso es el corazón. O sea, en este estudio estamos tratando, ¿verdad?, de conocernos, más nos vale. Más que todas las cosas, más que el dinero, más que la fama, más que lo que podemos ver fuera de nosotros, la Biblia dice, dentro de nosotros, en nuestro corazón, hay más engaño que el engaño que está fuera de nosotros. Dentro de nosotros hay un mundo de maldad, de engaño y perverso. Se le agrega además, ¿quién lo conocerá? La palabra engañoso es la palabra abov en el original hebreo, que significa chueco o torcido. Vamos por orden. Hemos nacido chuecos por dentro. Hemos nacido torcidos por dentro. Desde que nacimos, los niños son los principalmente, ¿verdad? Los jóvenes, aunque los niños no son culpables por su inocencia. ¿Qué significa la palabra corazón, que es la palabra L-E-B de Víctor, lev? La palabra corazón, apúntalo, significa el área de los pensamientos, de los sentimientos y de las emociones. El corazón abarca las emociones y los sentimientos. Vamos por orden. Nacimos chuecos y torcidos en lo que sentimos o experimentamos emocionalmente. ¿Por qué? Porque así es lo que hizo el pecado original en nuestros primeros padres. ¿Quién es un cristiano? Es una persona que está enderezando lo torcido con lo cual nació a través de la palabra de Dios. Un cristiano es una persona que está enderezando sus sentimientos y sus emociones, y un cristiano maduro es la persona que dio un paso mucho más grande y es una persona que ya no confía ni en sus emociones ni en sus sentimientos, sino en la palabra de Dios. Le dice Dios a los padres, no permitas que tu hijo introduzca drogas a tu casa. Y el papá o la mamá, ay, mi hijito, pero si usted lo viera a mi hijo, ¿verdad? Tan bonito, tan bonita mi hija, etcétera, etcétera. Y comienzan los sentimientos y las emociones a gobernar el corazón de muchos padres en lugar de lo que dice la palabra de Dios. Pon su maleta en la carretera y échalo fuera de tu casa porque contamina a sus hermanos. Ven para acá, Juan Camaney. ¿Quieres estar con nosotros en la casa? Ni drogas, ni pornografía, etcétera, etcétera. Si insistes en violar los mandamientos de la casa, donde yo tu padre soy la cabeza y responsable que a mi casa no entre veneno ni contaminación, te sometes y si no te gusta, vete a vivir a otro lado. Cuando nuestros sentimientos nos gobiernan y violamos la palabra de Dios, ya no somos gobernados por la fe, sino por lo que sentimos. ¿Me siguen? Dice Dios, diezma. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Ustedes creen que Dios quiere nuestro dinero? Para nada, ¿verdad?
Entonces mis emociones y mis sentimientos me dicen lo contrario a lo que Dios dice. Oye, mi amor, si hacemos las cuentas, esto del gasto, esta la colegiatura, la letra del coche, ¿de dónde vamos a diezmar? O sea, estamos siendo guiados por nuestros sentimientos que son engañosos y por nuestras emociones. Pero entonces crucifico lo que yo siento y lo que yo veo y soy gobernado por la fe. Dios dice, no veas si tienes o no tienes. Dame y cree que te lo voy a multiplicar. Esa es la fe. ¿Qué es la fe? Creerle a Dios. Creer lo que este libro dice y no lo que mis sentimientos dicen. Una muchacha que se enamora de un muchacho que no es cristiano, ¿qué está haciendo la muchacha? Está siendo gobernada por sus sentimientos y sus emociones. Es que se parece a John Travolta, pastor. Está tan guapo y tiene coche convertible además. Y ya tiene carrera. Y estoy seguro que se va a convertir después de que nos casemos. Ella está racionalizando el pecado. ¿Se dan cuenta? O sea, no le cree a Dios. Ella comienza a ser sabia en su propia opinión. Y a ser guiada por lo que ella cree y no por lo que Dios le manda. Y entonces ella da el paso y se casa con él. Y después, en los primeros 4 o 5 años, va a recoger su cosecha. Le va a ir como en feria. Lo peor que se pueda comparar a un infierno en esta vida es un matrimonio con adulterio. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos y nuestro corazón es perverso, dice Jeremías 17. Sigamos leyendo en Jeremías 17. Y la palabra perverso significa, es la palabra anash, en el hebreo, incurable. Qué increíble, me encanta la Biblia. Qué psicólogo, ni qué Freud, ni qué nada. Nuestros sentimientos y nuestras emociones nacieron chuecas y torcidas y Dios las quiere comenzar a enderezar. Dios nos quiere enseñar a no confiar ya más en nuestros sentimientos y nuestras emociones, sino en lo que la Biblia dice. Porque además nuestra condición interna con la que nacimos es incurable. Entonces el ser humano ha inventado, porque no conoce la Biblia, alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, marihuanos anónimos. Para tratar, la psicología usurpó el lugar que le correspondía a la consejería bíblica, cristiana y teológica, y la psicología te dice, es que el psicólogo te va a ayudar. El psicólogo no te puede ayudar, ni el psiquiatra te puede ayudar. ¿Sabes lo único que va a acabar haciendo el psicólogo y el psiquiatra? Es dándote chochos. Un psicólogo no puede cambiar la condición interna del hombre. Un psiquiatra no puede cambiar la condición interna del ser humano. A tu hijo no lo puede cambiar un psicólogo ni un psiquiatra. Es incurable. Lo único que cura la condición humana es la sangre de Jesucristo. Es la única medicina. No hay otra medicina más que la sangre derramada en la cruz. Esa es la única medicina para la situación incurable con la cual nacimos. Alcohólicos Anónimos te quita la borrachera, neuróticos te quita la neurosis y cada uno te quitan ramitas, pero la raíz por dentro sigues podrido. Sigues transando, sigues engañando, sigues mintiendo, pero ya no tomo. Ya no fumo, pero es mentiroso. Ya no fumo, pero es un hipócrita. Y Cristo viene a tratar con lo interior de nosotros. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y el árbol que no dé fruto será cortado. Vemos que Eva no solamente comenzó a racionalizar la palabra de Dios, regresamos a Génesis, sino que también dice la Biblia que el ataque de Satanás se basó precisamente al sugerirle a Eva con que Dios ha dicho, de veras Dios ha dicho esto, de veras le vas a creer a la palabra de Dios, de veras Dios te dice, séle fiel a tu esposa hasta que te mueras, ¿le crees a Dios? ¿De veras crees que tienes que mantenerte virgen hasta tu matrimonio? No seas
retrógrada, religiosa, hasta la cara de Sor Juana Inés la tienes ya. Te dicen tus amigas, eres una fanática, religiosa, extremosa. El ataque es, ahora el diablo no se va a aparecer enfrente de ti ni de mí y nos va a decir con que Dios ha dicho. El diablo tiene que usar personas. ¿A quién va a usar? A tus amigos peligrosos, a tus amigas peligrosas que no son cristianas, al maestro en tu escuela, y a través de lo que nos dice la gente, tenemos que reconocer la voz del enemigo. Cualquier voz que llegue a mi mente o me sugiera algo o me aconseje algo que sea en contra de la palabra de Dios, es el enemigo, disfrazado de ángel de luz. Te va a hablar también a través de tus padres no cristianos o de tus hermanos no cristianos o de tus hermanas no cristianas. El diablo tiene que usar personas. Cuando el diablo quiso atacar a Jesucristo, no le dijo, oye, no vayas a la cruz. Se le metió a Pedro. Y Pedro le dice a Dios, no te suceda tal cosa. Y se volteó Jesús con el discernimiento increíble que tenía del mundo espiritual y le dijo, cállate, aléjate, Satanás. Cuando se dirigió a Pedro, se dirigió a Satanás, porque Jesús sabía que era Satanás el que estaba usando la lengua de Pedro. Así tenemos nosotros que tener ese discernimiento, esta sensibilidad de reconocer que lo que estamos oyendo no es de Dios. ¿Qué va a usar el diablo? La revista Cosmopolitan. ¿Cómo ser divorciada y ser feliz? ¿Cómo ser feliz? Va a usar los programas de la televisión, va a usar las telenovelas, donde todo es bonito, donde se enamoran del guapo, se enamoran de la muchacha. ¿Y tú crees que así es el mundo? Ya crece, Pinocho. El mundo no es Blancanieves, el mundo no es la Cenicienta, por favor. Tenemos que madurar. El diablo va a usar películas, el diablo va a usar revistas, el diablo va a usar programas de televisión, va a usar canciones en la música para hacernos creer que no es verdad lo que dice Dios, hacernos dudar de la palabra de Dios. En el libro de Jeremías capítulo 23, dice el versículo 26, cuando comenzó el profeta Jeremías a discernir, porque está pasando en nuestros tiempos también con las famosas palabras disque de profecía o proféticas, así dice el Señor. Y no distinguimos que no es lo que dice el Señor, es lo que dice Pancho Pantera, es lo que dice Tercera de Torcuato 3:1. Ya estamos viendo ahora congregaciones grandes donde se para una persona o una mujer y el Señor dice que sobre México viene esto y esto y esto y sobre la Argentina esto y esto y esto. Sí, 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 sí. Tercera de Carmelita 4:1. ¿Dónde encontramos en la Biblia que una nación va a ser evangelizada? Nunca en la historia, ni jamás hasta que venga Cristo y establezca la justicia, el mundo y las naciones serán de Él. Mientras tanto continuará la corrupción y la maldad se aumentará. Habrá pequeños brotes de avivamiento antes que venga el Señor, pero no lo que está profetizando. Y el Señor me dice, a ti, Elpidio Corona de las Fuentes de las Rosas, que vas a ser el predicador y de tu iglesia ríos de agua saltarán de agua viva y evangelizarás esto y el otro. Amén, amén y amén. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita en la iglesia donde los cristianos son como los niños de 3 años? A un niño de 3 años, ponlo junto a un bote de basura. A un niño de 3 años. Y el niño de 3 años no tiene los sentidos. Huele la basura y la popó y no distingue que está feo. Ve una cosa horrible ahí, un gusano todo, y con sus ojos no le da asco, porque los sentidos del niño no están desarrollados. Cuando el niño ya crece 6, 7 años de edad, ya dice, fuchi, apesta, ya le da asco las cosas, porque ya desarrolló los sentidos. Así están cristianos en las iglesias actualmente. Están oyendo y están viendo y no están distinguiendo lo que ellos, como los niños, no pueden discernir que es malo delante de Dios. Los cristianos actualmente se están comiendo la basura. Están
comiéndose y tragándose todo lo que oyen porque ya no hay un parámetro, no hay un filtro. Su mente no está desarrollada, no memorizan la palabra, van de congreso en congreso, en congreso, de profecía en profecía, en profecía. Campañas de sanidades, claro que se atascan las campañas de sanidades. El Vaticano también tiene más de 2 millones de personas. El hecho de que haya miles de personas no significa que realmente sea de Dios. ¿Y ahora qué se está haciendo con todo esto? Un circo, se está haciendo un exhibicionismo a lo que Cristo y los apóstoles se negaron a no hacer sanidades públicas para que no le atribuyeran a la gente, les atribuyeran los milagros a ellos y no a Dios. ¿Por qué están haciendo eso los cristianos? Porque ya sus sentidos no los tienen desarrollados. Dice Jeremías 23, versículo 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Versículo 32. He aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié, ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Versículo 36. Nunca más les vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno les será por profecía, pues pervirtieron las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Les voy a explicar este enojo y esta ira de este profeta llamado Jeremías. Síganme con mucho cuidado. Dios nos ha dejado su palabra. Esta es la palabra de Dios. Lo que está aquí encerrado es la palabra de Dios. Cualquier otra cosa que no esté aquí en el libro de Dios no es la palabra de Dios. Ya trae mezcla, ya está agregado, ya está adulterado. Esta palabra que está aquí guardada, Dios me dice que me la coma, que la mastique, que la memorice, que la guarde en mi corazón, para que cuando yo hable lo que está escrito aquí. Y si yo digo que soy un profeta, voy a decir, así dice el Señor Jesucristo, vengo como ladrón en la noche. O sea, lo que voy a hablar van a ser palabras de Dios. Pero cuando yo le digo a una persona, ¿te vas a casar ahora cuando llegues a la iglesia con una muchacha que va a entrar de verde? Pregúntale de cuál fumó. Que tu hijo va a ser niño, el hermano es profeta, y si fue niño, oye, ¿qué probabilidades hay entre dos personas en que caiga solo que salga cruz? Le atinó, pero a que no te dice de 15 nacimientos, ¿cuántos van a ser? Entonces tenemos que ser astutos y entender y discernir lo que es de Dios. Y lo que estamos oyendo ya no son palabras de ellos. Así dice, en lugar deben decir, así dice mi corazón, es como debían decir, así dice mi corazón, así dicen mis pensamientos, pero no digas así dice el Señor, si no estás citando la palabra de Dios. Y eso es lo que ha pasado, que como no saben distinguir qué es la palabra de Dios, creen cuando les dicen, así dice el Señor, y son los profetas, los falsos profetas, que están inundando las iglesias cristianas en el mundo entero. ¿Por qué? Porque el pueblo así lo está pidiendo. Tenemos un mundo de cristianos inmaduros en la palabra de Dios. Dice en 2 de Pedro capítulo 3, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16. Pedro escribió esto, 2 de Pedro, 1, 19. 2 de Pedro 1, 19. Cuando Pedro escribió esto, ya había en el versículo anterior 16, segunda de Pedro 1, 16, estaba contando Pedro algo que ellos habían visto con sus ojos a Cristo en el monte de la transfiguración. Qué experiencia, ¿verdad? Se les apareció el Señor transfigurado con Elías y con Moisés a los lados. Y cuando Pedro quiso enseñarles a la generación que él tenía que enseñarles, no anduvo haciendo, ¿verdad?, lo que se está actualmente haciendo, presumiendo sus dones, sus visiones, sus sueños. Ahora,
está cayendo polvito de oro del cielo, están cayendo diamantes del cielo, al ratito te va a caer una maceta en la cabeza, vas a ver del cielo, hasta te va a descalabrar. Y los cristianos, mire el polvito aquí, hermano, aquí el polvito. A mí qué me espantáis con el polvito. Ese polvito que representa la divinidad la tengo dentro. Dios no va a andar haciendo por afuera exhibiciones de que manda polvito del cielo, pues si no hay una piñata en el cielo. Pero ¿qué está pasando en las iglesias? Está sucediendo lo que la profecía de Dios lo dijo. Profetizan y enseñan, pues ahora vendrán señales y milagros mentirosos, para que sean condenados todos aquellos que no aceptaron la verdad, sino que se complacieron en la mentira. Y Pedro, después de ver a Cristo, dice el versículo 16, no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas, sino como habiendo visto con nuestros ojos su majestad, dice el versículo 19, tenemos también, o sea, aparte de que hemos visto nosotros los apóstoles a Dios transformado y transfigurado en toda su gloria, más seguro que lo que veamos. 1000 veces más seguro que las señales y que los milagros que podamos ver, la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura que qué, más segura que lo que veas, más segura que tus sentimientos, más segura que lo que escuches, más segura que tus 5 sentidos perciban en el mundo, porque vivimos un mundo donde el enemigo es capaz de transformar y hacer milagros increíbles, pero cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, es mucho más seguro lo que Dios nos dice, porque sé que Él lo ha hablado, a la cual hacéis estar atentos como una antorcha que alumbra hasta que el día esclarezca. Nuestros ojos, hasta que Cristo venga, deben estar puestos aquí. Aquí, aquí y nada más que aquí. Todo lo demás que pasa en el mundo puede y puede que no. Chance y chance que no. A lo mejor es de Dios, a lo mejor es mentira. Será melón, será sandía, será la vieja del otro día. Pero esto no me puede fallar. Esta es la palabra de Dios. Y si yo sigo la palabra de Dios, no voy a perder el camino. Pero cuando dejo la palabra de Dios y comienzo a escuchar acá, y yo no soy un discípulo que estudio la Biblia, que me disipulo, que la guardo, que la memorizo, voy a ser engañado. ¿Por qué? Por mi falta de perseverancia en la palabra de Dios. Y terminamos porque dice la Biblia que en cuarto lugar, Eva creyó que el pecado le daría satisfacción. Dice Génesis capítulo 3, versículo 6, para terminar. Entonces ella vio por los ojos, los pensamientos son alterados. Vio que era bueno para comer, que era agradable a los ojos, tomó, comió y dio a su marido. Este es el cuarto y último paso. Creer que el pecado nos dará satisfacción, que lo disfrutaremos, que nos daremos gusto. Y esto es así, pero lo que no sabemos es que será temporal y de graves consecuencias. ¿Es verdad que unas costillitas de puerco saben ricas, jugosas, así con barbecue? Después de 45, 50 años de edad, qué rico es, ¿verdad? Unos camarones al mojo de ajo, etcétera, etcétera, después de los 45, 50 años de edad, son riquísimos. Pero me acabo de comer más de 200 gramos de colesterol. Qué rico me supo las costillitas y los camarones, pero dentro de mí, ya que me lo como, el sabor y el gusto temporal me comenzarán a retorcer los intestinos. Y tal vez pasaré 3 o 4 días tomando medicamentos o tratando de bajar el colesterol o me aumentará la presión, pero qué ricos estuvieron los camarones y las costillitas de puerco y el chicharrón, ¿verdad? Qué rica la Coca-Cola llena de azúcar. Hay una Coca-Cola riquísima con sus hielitos burbujeantes. Es riquísima. ¿Quién puede negar que es riquísima? Pero a ver, sácate esos 250, 300 gramos de azúcar. Tienes que correr 5 kilómetros durante 5 días para eliminar ese azúcar de tus sistemas y de tus riñones. Ah, qué rico, ¿verdad?
Ay, hermano, esa hermana está pero que como un pimpollo. Y mi esposa se está poniendo como Catalina y como Catrinita, así gordita, gordita como la pequeña Lulú. Y es verdad, y te avientas a comer eso, te avientas al pecado, te avientas a fornicar, te avientas al adulterio y te duró media hora, 45 minutos. Disfrutaste 10 minutos tu Coca-Cola, tus costillitas, tus camarones, es verdad, pero después las consecuencias son graves. Robaste y vas a salir de tus deudas y pagaste el carro, pero te van a agarrar tarde o temprano, porque la paga del pecado es la muerte. Y es lo que Dios quiere hacer de nosotros una generación de cristianos maduros. Que verdaderamente, antes de hacer algo, lo pensemos 5 veces y que seamos guiados por la palabra de Dios. Gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Oh Dios, levanta una generación de guerreros verdaderamente llenos de tu palabra.